Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Oki Ham de la iglesia Hammam en Chuncheon. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca, me esforcé mucho por arrepentirme. Pero esto me resultó muy difícil porque nunca terminaba de arrepentirme porque los pecados no tenían fin. Pero hoy les quiero compartir mi testimonio sobre cómo al encontrarme con Jesús resucitado, descubrí cuál era el pecado que debía arrepentirme y pude alcanzar un arrepentimiento de gozo. Desde pequeña siempre me felicitaron por ser una niña muy buena, por eso recibí premios de buena conducta y también fui premiada con una beca por ser una estudiante ejemplar. En la secundaria, todos mis compañeros me decían que era muy buena, muy amable y muy angelical. Pero yo sabía muy bien cómo era yo. Por más que en el mundo se juzgara según la apariencia, sabía muy bien que había un juez del bien y del mal, y yo realmente quería encontrar la verdad. Luego de ingresar a la universidad, un día estaba yendo al aula y sentí que alguien me perseguía. Y pensé, oh, ¿será que alguien está interesado en mí? Cuando me di la vuelta con gran expectativa, era un chico muy bonito, tal como yo lo esperaba. Estaba parada enfrente de él con un corazón ansioso y él me preguntó, ¿no quieres conocer a Dios? Al principio me decepcioné un poco, pero sus palabras me resultaron interesantes. Así fue como empecé a ir a la iglesia. Y allí el pastor nos habló del pecado. Y dijo, ¿Dios tiene un cuerpo como nosotros? Dios es espíritu, puede ver todo lo que hay en nuestro corazón. Esas palabras fueron muy refrescantes. Y pensé, aquí está la verdad que tanto estuve buscando. Dios es el verdadero juez del bien y del mal. Luego de un tiempo escuché la palabra sobre el arrepentimiento. Jesús mismo habló sobre el arrepentimiento, por lo cual no tenía forma de escapar de estas palabras. Desde ese momento, todo mi enfoque estuvo puesto en el arrepentimiento y entré en una guerra total para poder arrepentirme. Para poder resolver el tema del arrepentimiento, primero debía resolver el problema del pecado. Por eso hacía un gran esfuerzo para no pecar. Pero mi preocupación era que los pecados no tenían fin en mi corazón. Un día estaba comiendo pizza con una amiga. Ella decía que estaba llena, pero seguía comiendo. Mientras yo estaba por mi primera porción, ella ya se había comido 3 y estaba por comerse el cuarto. Tenía ganas de golpearle la cabeza. No pude decirle que deje de comer si está llena y solo sentí odio por mi amiga al ver que la pizza estaba desapareciendo. Me esforcé por reprimir mis sentimientos. Luego de unos días, mi amiga me dijo que le apretaban mucho los pantalones y que no sabía por qué estaba engordando tanto. Y yo por dentro pensé, ¿cómo puede ser que yo sepa y tú no? Es porque te comes toda la pizza hasta la parte que me corresponde a mí. Me pareció patético de su parte. En el momento pensé, no debo tener este corazón. Dios está mirando todo. ¿Qué debo hacer? Y volví a reprimir mis sentimientos. En esos tiempos estaba leyendo la Biblia 1 o 2 veces por semana. Sin cometer ni un error me memorizaba decenas de versículos. Pero mis amigas no podían memorizar. Me sentí orgullosa de mí misma y pensé, ¿por qué no memorizan la palabra en el tiempo que tienen para divertirse y salir? Y luego mi corazón volvía a desmoronarse y pensaba, otra vez he pecado. El pecado no tiene fin. Cada vez que pecaba no sabía qué hacer. Y me arrodillaba delante de Dios, ayunaba y oraba llorando. Sin embargo, cada vez veía mi propia imagen llena de pecado. Realmente quería arrepentirme, pero no podía hacerlo, porque el pecado seguía apareciendo. Y pensé, si muero en este estado, realmente me iré al infierno. ¿Qué debo hacer? ¿Podré tener la seguridad de la salvación mientras viva en esta tierra? El temor por el infierno y el pecado comenzaron a oprimirme y ya no podía escuchar lo que me decían las personas de mi alrededor. Por más divertido que sea lo que hablasen, nada me interesaba ni podía reír junto a los demás. Solo veía el fuego debajo de mis pies y estaba desesperada en apagarlo. Lo único que pensaba era cómo resolver este problema y no podía compartirle mi corazón a nadie. Esto era a tal punto que se me caía el cabello. Una mañana, cuando desperté, vi que la almohada estaba llena de pelos. Enfrente del espejo, veía que cada vez se me caía más el cabello y mis ojos estaban congestionados. No podía parar de llorar. Hasta que un día me fui a Gangneung de vacaciones. Subí al bus con un corazón pesado y mientras iba pensaba, ¿podré atravesar este túnel tan largo y largo de arrepentimiento?
Cuando llegué a casa, volví a salir por tanta flotación. Luego de mirar el cielo un largo rato pensé, ¿realmente existe Dios? Si Dios no existiera, no habría necesidad de arrepentirse. ¿Será verdad la Biblia? Si el cielo y el infierno no existen, el arrepentimiento no sirve de nada. Estos pensamientos seguían rondando en mi cabeza y sentí como si en ese instante todo el edificio se derrumbaba. Mi fe estaba en un colapso total. En esos tiempos estaba predicando sobre la resurrección en todos los cultos. Al seguir escuchando la palabra de la resurrección, descubrí por medio del versículo de Juan 2:22 la razón por la cual mi fe se había derrumbado. Después que resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Después que resucitó, ¿creyeron? ¿Significa que antes que él resucitara, no creyeron? Quiere decir que esos discípulos que vieron tantos milagros de Jesús y estuvieron al lado de él durante más de 3 años no creían. No podía entender lo que estaban diciendo. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Estas fueron las palabras de Pedro, alguien que tenía una gran fe. Pero cuando Jesús fue arrestado y le preguntaron a Pedro si no era discípulo de Jesús, él lo maldijo y lo negó. Todos los demás discípulos también lo abandonaron y escaparon. Cuando se enfrentaron a la muerte, ya no eran discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué les habrá pasado que luego pudieron proclamar sobre Jesús hasta dar la vida? Leyendo la prédica de Pedro, pude ver que él dijo, Dios levantó a Jesús de los muertos y de todo esto nosotros somos testigos. Esto significaba que Jesús, quien murió en la cruz, volvió a vivir y que Pedro mismo había visto a Jesús resucitado. Era evidente que Pedro se encontró con Jesús resucitado. Pedro realmente había visto la resurrección de Jesús. Los discípulos realmente lo habían visto. Por eso pudieron creer. ¿Cuántos habrán asustado? Ese Jesús, quien fue una persona como yo, en verdad era Dios. Mi cuerpo tembló al igual que ellos. Jesús realmente era Dios. Dios realmente había venido a esta tierra. La resurrección era la única evidencia para creer que Jesús es Dios. Pero yo no tenía esta evidencia. Solo había escuchado los rumores de que Jesús era Dios y traté de creer sin tener ninguna confirmación. Por eso mi fe ha tambaleado. La existencia de Dios, la existencia real del cielo y del infierno, la veracidad de la Biblia, dudé de todo porque no tenía una evidencia. Solo por medio de la resurrección podía creer que Jesús es Dios y podía creer en todas las palabras de Jesús y en toda la Biblia. Fue en ese momento que pude decir amén a la palabra que dice que no se le dará más señal que la del profeta Jonás. El hecho de que él resucitó de entre los muertos era el único hecho que jamás se ha visto ni se vería en la historia de la humanidad, y por medio del cual era evidenciado que Jesús, quien murió y resucitó según las Escrituras, era Dios. Amén. Al ser claro en la resurrección de Jesús, pude escuchar una increíble palabra. Es la palabra que habla del pecado que reprende el Espíritu Santo. ¿Cómo? Toda mi atención quedó allí. Había estado todo este tiempo esforzándome tanto por arrepentirme, pero no tenía idea de cuál era el pecado según la palabra de Dios y de qué pecado debía arrepentirme. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Leyendo repetidas veces este versículo de Juan 16:9, salió un grito en mi corazón. ¡Ah! ¡Era esto! ¡Era esto! El pecado era no creer en Jesús resucitado. Esto era el pecado. Fue el momento que vi claramente cuál era el pecado que debía arrepentirme. El pecado básico que Dios deseaba que me arrepintiera no era otra cosa que el pecado de no creer en Jesús, quien resucitó y hoy está vivo. Era esto. Porque de resolver todos esos pecados, el enfoque total estaba puesto en mí, y ahora finalmente pude ver a Jesús resucitado. Sentí que volvía a respirar. Fue el momento que esa palabra del arrepentimiento que tanto oprimía ahora era una palabra de alegría. Jamás olvidaré ese día. Después de eso me puse a pensar si Jesús tenía un lugar en mi vida. Yo decía, Jesús, gracias por derramar tu sangre y morir en esa cruz por mí. Tú ya has cumplido todo, ahora solo quédate allí. Ahora es mi turno, es turno de que yo me arrepienta. De esta manera me esforzaba por querer purificarme por mí misma y vivir la palabra de Dios con mis propias fuerzas.
Y comencé a recordar cada momento que yo me senté en el trono que le corresponde a Jesús y quise controlar todo yo misma. Mi cuerpo, mi familia, mi trabajo, mi vida, mi futuro, todo era mío. En el centro de todo estaba yo y vivía para mí misma. Y suponía que debía resolver por mí misma todos esos asuntos, porque consideraba que eran todos míos. Fue allí cuando me di cuenta que yo llevaba una vida que no tenía relación con Jesús. Orando con lágrimas, recordé la palabra de Romanos 14 que tanto había escuchado. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Ah, Jesús resucitó para ser mi dueño eternamente. Entonces, ¿quién soy yo para que Dios quiera ser mi dueño? ¿Quién soy yo para que Él quiera beber y comer junto a mí y quiera estar conmigo, esté despierta o dormida? Lo que realmente yo deseaba era arrepentirme rápidamente para recibir la salvación lo más rápido posible. Esta era mi verdadera intención. Y esta fue la primera vez que me puse a pensar sobre qué es lo que Jesús deseaba que me arrepienta y por qué quiere ser mi dueño y qué es lo que espera de mí. Y en ese momento la palabra junto a mí tocó mi corazón. Él quería estar eternamente junto a mí. Él quería compartir su amor junto a mí. Esto derritió mi corazón. Yo pensaba que la cruz era un hecho del pasado y que el amor de Dios también me había quedado allí. Pero me di cuenta que Dios entregó su propia vida porque me amaba eternamente. Porque me amaba, murió en la cruz, y porque me amaba, resucitó y se hizo mi dueño. Él me salvó y se hizo mi eterno dueño. Y pude ver en ese instante, porque Jesús murió, yo pude volver a vivir. Todo este tiempo decía, yo sé muy bien que la cruz fue un hecho muy doloroso, pero ¿no era el destino de Jesús? ¿No había venido para eso? Pero en verdad, la persona que debía morir era yo. En el lugar donde yo debía morir, Jesús murió por mí. Yo fui quien mató a Jesús. Dios murió por mi culpa. No podía enfrentar esta increíble verdad. Jesús había muerto por mí, y yo abandoné a ese Jesús quien era mi dueño. ¿Qué debía hacer? En ese instante me arrepentí. Lloré diciendo, Dios, no sabía que este pecado de no creer en Jesús era tan temeroso. Yo crucifiqué al Hijo de Dios y lo abandoné en mi corazón. Fue mi culpa. Dios, perdona a esta pecadora. Me arrepentí del pecado de haber ignorado a Jesús y haber vivido para mí misma todo este tiempo, y con alegría recibí a Jesús como mi Señor. Amén. En el momento que recibí a Jesús, me sentí muy agradecida cuando escuché la palabra que yo había sido unida a Jesús. Realmente había sido unida a Él. Ahora Dios estaba dentro mío y yo dentro de Dios. Ya no había nada que envidiar en este mundo. Y finalmente se me hizo real todo lo que Jesús había dicho. Cuando Jesús murió, ese viejo hombre donde colgaban todos los frutos del pecado también murieron junto a Él. Y cuando Jesús resucitó, yo también volví a nacer como una nueva criatura. También pude ver que todos mis pecados fueron redimidos con la sangre de Jesús en un sacrificio eterno. En Cristo, todo fue cumplido. Ya no había juicio ni condena para mí. Y finalmente me liberé de ese pecado del cual tanto quise librarme. Amén. No podía creer que este día había llegado a mí. Me sentí totalmente emocionada al ver que ahora estaba eternamente unida a Jesús y que mi corazón estaba totalmente limpio. Durante la universidad yo no sonreía. Por el temor al infierno y por querer resolver el tema de pecado, nada me causaba gracia ni me divertía. Pero ahora sonrío porque Jesús, el dueño del cielo, es mi dueño. Me preguntan si aún sigo pecando. Lamentablemente sí. Una vez fui con unos amigos a comer pollo picante. Al ser muy lenta para comer no había podido comer mucho y solo quedaba la piel del pollo. Mientras comía eso, alguien al lado mío dijo, parece que a Oki le gusta mucho la piel de pollo. Y juntó todas las sobras que quedaban allí y me las dio para que comiese. Con solo verlo me daba náuseas. Yo no tenía ni idea de cómo me sentía. Mi corazón se llenó de odio y bronca.
Pero en ese momento corté esos pensamientos diciendo en mi corazón: la vieja naturaleza que odia y siente rencor ya murió. Jesús es mi dueño. Ahora ya no reprimo mis sentimientos como solía hacer porque mi viejo hombre que odiaba ya murió. Por lo cual ahora me sostengo de la confesión que Jesús es mi dueño. Antes vivía mirándome a mí misma y todo era preocupación en mi vida. Pero ahora, como ya no soy yo la que está en el lugar del dueño, sino Jesús, puede librarme de todas esas preocupaciones. Como Jesús dice que no me preocupe, cada vez que quiere entrar alguna preocupación en mi corazón, se lo entrego al Señor y oro. Antes, cuando evangelizaba, no podía decirle a las personas que se arrepientan, porque pensaba que yo no tenía el derecho para hacerlo mientras tampoco podía resolver mi propio problema de pecado. Pero ahora, por medio de la resurrección, sé muy bien cuál es el pecado que hay que arrepentirse. Por eso ahora puedo predicar con alegría sobre nuestro dueño Jesús resucitado y el arrepentimiento para el perdón de pecados en la escuela donde trabajo y a los niños de la escuela dominical. Amén. Me emociona tanto escuchar de los labios de los niños que dicen: ¡Jesús es mi dueño! Yo era una persona torpe que intentaba limpiar mis pecados por medio de mi propia justicia. Por eso todos los días me arrepentía todo lo que podía. Pero por mucho que lo hacía, no podía librarme de este problema del pecado. Pero luego, por medio de la resurrección de Jesús, descubrí cuál era el pecado que Dios deseaba que me arrepienta y pude arrepentirme con alegría. Por Jesús, quien se hizo mi dueño, viviré todos los días como misionera compartiendo esta buena noticia. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.